Sí, Ya, está bien entonces. Ok. Eh, ya, hermano. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro Ezequiel. Ya. Estábamos estudiando el capítulo 11. La semana pasada estudiamos los primeros cuatro versículos del capítulo 11. Y hoy día vamos a estudiar, bueno, lo que está ahí en pantalla, ¿cierto? Del 5 al 13. Como les decía, en la parte de atrás tenemos la puerta oriental, ¿cierto? Que se ha hablado finales del capítulo 10, inicio del capítulo 11, ¿cierto? El Señor hablaba de la puerta oriental. Esa es una simbología muy bonita, ¿ya? Porque cuando Ezequiel tiene esta visión eh, del Señor, el Señor se va por la puerta oriental, o sea, de Jerusalén, porque acuérdense que desde que el Señor hizo, o sea, desde que el Señor mandó a hacer el templo y él se fue a vivir ahí en los tiempos de Salomón, ¿verdad? Él había estado ahí en Jerusalén, ¿cierto? Y después de todo ese tiempo, él se va ahí de Jerusalén por la corrupción moral de la ciudad y él se va por la puerta oriental, por esa puerta que está ahí atrás, ¿ya? Literal, por esa puerta, ¿ok? Eh, en la ciudad de Jerusalén, ¿ok? Ahora, eh, existe esta profecía que habíamos estudiado la semana anteriores, que el Señor dice que cuando Él vuelva a Jerusalén, ¿verdad? Él va a entrar por la puerta oriental cuando Él vuelva, ¿cierto? Y esa puerta Él la va a mandar a cerrar para que nunca más, haciendo como una simbología de que nunca más Él va a salir de la ciudad en donde va a habitar con su pueblo, ¿verdad? Y yo les decía que muy probablemente esa profecía se refiere a la nueva Jerusalén, no a la Jerusalén que hoy día existe, ¿cierto? Sino que a la nueva Jerusalén que sale ahí en Apocalipsis, ¿ya? En el libro de Apocalipsis hay una palabra que habla de la nueva Jerusalén que bajó del cielo, que venía ataviada como una novia, ¿verdad? No sé si se acuerdan de esa palabra o la han leído alguna vez. ¿Ya? Entonces, en la Nueva Jerusalén se entiende de que su pueblo va a vivir toda la eternidad con Dios ahí en la Nueva Jerusalén, que es una ciudad, ¿ya? ¿Ok? Y se entiende que esa profecía aplica a a esa ciudad, ¿verdad? Que el Señor, cuando las personas, me imagino, los que, los que estemos o estén, ¿verdad? Esperemos que todos estemos, ¿verdad? En ese lugar, el Señor va a entrar por la puerta oriental y va a mandar a cerrar esa puerta. Y esa puerta no se va a abrir nunca más, ¿ya? Lo cual simboliza que él va a estar para el resto de la eternidad con su pueblo ahí y que nunca más se va a ir, porque la vez que se fue por la puerta oriental, ¿verdad? Que es lo que sale acá en este libro de Ezequiel que hemos estado estudiando esta semana. Ya, así que esa simbología de la puerta oriental es muy, digamos, significativa a mi entender, ¿ya? Bueno, el día de hoy vamos a estudiar los versículos 5 al 13 del capítulo 11 y dice así: Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová. Así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne, y ella es la olla, mas yo sacaré a vosotros de en medio de ella. Espada habéis temido, y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Y os sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, y haré juicio sobre vosotros. A espada caeréis, en los límites de Israel os jugaré, y sabréis que yo soy Jehová. La ciudad no será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne. En los límites de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, Ah, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? ¿Ya? Bueno, esta es la continuación de los primeros cuatro versículos. Acuérdense que estos versículos hablan de el castigo a los gobernantes, ¿ya? A los gobernantes que eran como las élites de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Los nobles, las personas influyentes, ¿cierto? Y habían 50 hombres ahí, ¿ya? Y dentro de ellos habían dos que eran principales y uno era Pelatías, ¿ya? Y este Pelatías muere ahí en el acto, ¿ya? Cuando Ezequiel estaba profetizando. ¿Ya? Muere ahí literal en el acto, ¿ya? Acá nos da una idea, bueno, a todo esto, ¿por qué Ezequiel está metido ahí, verdad? Porque acuérdense ustedes que Ezequiel está en Babilonia, ¿ya? Pero ahora lo vemos acá en Jerusalén profetizando. Entonces yo les decía a ustedes que nosotros, bueno,
que no queda claro si él andaba en el espíritu o literalmente andaba en el cuerpo, y al parecer sí andaba en el cuerpo, ya, algo así como probablemente fue teletransportado a Jerusalén. Acuérdense de esta escritura que hay de Felipe el eunuco, ¿se acuerdan? Que Felipe el eunuco, Felipe va y se junta al carro y lo bautiza al eunuco, y después dice que cuando el eunuco subió el agua, Felipe, ¡pum!, apareció en otro lado, ¿ya? Porque fue así como transportado, igual que en las películas, literal, ¿ya? Entonces, muy probablemente Ezequiel pasó eso, porque Ezequiel dice aquí que estaba profetizando contra este hombre, entonces muy probablemente él apareció ahí, po, ¿ya? Y vio que este hombre, que Pelatías, falleció en el acto, ¿ya? Eh, bueno, y estos hombres, estos 50 líderes, por así decirlo, de la ciudad, ellos andaban diciendo que, que Jerusalén iba a ser como una olla y ellos la carne, ¿verdad? Y qué significaba eso? Significaba que ellos ahí en Jerusalén iban a estar seguros, que no iba a pasar nada, ¿verdad? Que así como una carne está segura en una olla, ellos iban a estar seguros en Jerusalén, ¿ya? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ellos estaban menospreciando las palabras de los profetas, como Ezequiel y Jeremías, ¿verdad? Acuérdense de Jeremías, ¿cierto? Que lo estudiamos todos los jueves. ¿Por qué? Porque Jeremías, especialmente Jeremías, les decía que no, que el Señor lo iba a juzgar, y que si ellos no se arrepentían, daba lo mismo si estaban dentro de la ciudad. Pero ellos decían, no, 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 es que aquí vamos a estar tranquilos y seguros, aquí no pasa nada, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso es lo que decían, ¿ya? Y por eso Ezequiel les profetiza esto que está acá, ¿verdad? Les dice que en realidad la ciudad no les va a servir de nada, ¿cierto? Sino que van a ser sacados de ella y van a ser juzgados fuera de la ciudad. Ya, y ahí vamos a ir desarrollando esta palabra, ¿ok? Ya, así que vamos a ir a empezar. Bueno, el contexto, como yo les mencioné, ¿cierto? Eran 25, no 50 líderes en realidad, ¿cierto? Que estaban promoviendo una falsa seguridad, ¿cierto? En los versículos 1 al 4 se nos enseña eso, que lo estudiamos la última vez, ¿verdad? Una falsa seguridad ¿de qué? De que no iba a venir juicio del Señor, po. Eh, es lo mismo cuando usted, por ejemplo, hoy día habla y dice que hay que arrepentirse porque va a venir el Señor un día y nos va a juzgar en el día del juicio final, y la gente dice, no, pues si eso es mentira, eso no va a pasar. Ya el mismo espíritu que está acá, básicamente es lo mismo, ¿ya? Entonces aquí Ezequiel está, digamos, declarando juicio contra estas personas que estaban promoviendo esa falsa seguridad, ¿verdad? Y bueno, acá en estos versículos lo que hace Dios es que responde a la arrogancia de este hombre, ¿verdad? Corrigiendo su distorsionada visión de seguridad con una sentencia clara. Y la sentencia es que ellos no iban a ser protegidos en la ciudad, ¿verdad? Sino que iban a morir fuera de ella, en el exilio por la espada. Básicamente eso es lo que dice, eso es lo que les dice Ezequiel, ¿cierto? Ahora, mientras Ezequiel estaba hablando, es como que Ezequiel estaba hablando y se murió unos tiros, ¿verdad? Que era uno de los cabecillas, de los dos cabecillas, ¿verdad? Entonces, Ezequiel como que queda totalmente conmovido, ¿verdad? Porque dice que cuando ve que este hombre, cuando Ezequiel estaba hablando, ¿verdad? Y ve que este hombre fallece ahí mismo, ¿cierto? Ezequiel se tira al suelo rogando misericordia, ¿verdad? Por todas las personas que estaban ahí, incluido ese hombre, ¿cierto? eh, Porque se murió ahí literal, ¿verdad? En el mismo acto, pareció lo que pasó, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando un matrimonio negó, a ver, déjenme hacer memoria, había un matrimonio, Anaías y Zafira, creo que eran, no me acuerdo, pero era un matrimonio que, Sí, sí, sí. cierto, sí, era un matrimonio que mintió, le mintió el Espíritu Santo, y dice la palabra que se murieron ahí, en el acto se murieron, ¿verdad? Eso sale en los libros, de hecho, me imagino que lo han leído algunos de ustedes, ¿ya? Entonces acá pasó básicamente lo mismo, ¿ya? Pelatías muere ahí en el acto, y Ezequiel queda, yo creo que así como, bueno, como se dice, así que conmovido, ¿verdad? Y se puso a pedir misericordia por las personas de ahí, ¿verdad? Eh, ok, entonces vamos a empezar el análisis verso por verso. Dice el 5: vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro corazón yo las he entendido, ¿verdad? Bueno, acá básicamente denuncia que los pensamientos que ellos tenían, ¿verdad? Porque Dios discierne los pensamientos, no solamente las palabras, ¿verdad? Y eso es una verdad que sale en la Escritura. Dios no solamente escucha nuestras palabras, sino que también discierne lo que está en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, ¿ok? Lo cual
es relevante de entenderlo, ¿verdad? Em, bueno, esto nos recuerda también, ¿cierto?, que no solo nuestras acciones, sino también nuestras intenciones y pensamientos ocultos son conocidos por Dios, y eso es importante siempre tenerlo en cuenta, ¿verdad? Uno no puede engañar a Dios pensando que Él no sabe lo que está en nuestro corazón. El Señor siempre sabe lo que está en nuestro corazón, ¿verdad? Como dice su palabra en Hebreos 4, 12, 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, ¿verdad? Entonces el Señor conoce todo nuestro corazón y nuestra intención, ¿ya? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y el Señor conocía también las intenciones de los corazones de estos hombres que estaban acá en esta ciudad, ¿cierto? El 6 dice, habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles, ¿cierto? Bueno, acá básicamente denuncia el liderazgo corrupto de estos hombres, ¿verdad? Porque el liderazgo corrupto de este hombre había causado violencia y muerte, ¿ya? Ya sea en dos sentidos. Puede ser en el sentido en el sentido literal de que ellos gobernaban con injusticia y con violencia y por ende moría gente, ¿verdad? O proféticamente, dado que sus políticas provocarían la muerte por el juicio de Dios. Aquí hay dos aristas en donde los gobernantes pueden ser, digamos, culpables, ¿verdad? La primera es algo que es literal, en el sentido de que a veces hay gobernantes que son sanguinarios, ¿verdad? O que ellos hacen vista gorda, por ejemplo, de la injusticia, ¿verdad? Y se genera violencia y etcétera. Ellos permiten eso, ¿ya? Eso es una cosa. Y la otra es que debido a las políticas que ellos promueven, eso despierta la ira de Dios, lo cual genera también, ¿cierto? Muerte por el juicio de Dios, ¿cierto? Entonces, estos hombres eran, digamos, culpables probablemente de una o de las dos, ¿ya? De las dos aristas, ¿ok? Por eso el Señor les dice que ellos han multiplicado sus muertos en la ciudad, ya sea porque ellos reinaban con injusticia, o ya sea porque debido a las enseñanzas que ellos promovían, eh, esto era así debido al juicio de Dios, ya cualquiera de las dos. ¿Ok? Bueno, entonces es de recordar, ¿cierto?, que el pecado de liderazgo destructivo trae consecuencias masivas sobre la comunidad o sobre una nación, ¿cierto? Y esto, bueno, yo le explicaba la semana pasada, ¿verdad? Que una de las formas, ¿cierto? Dentro de las cuales se genera un mal vivir en una nación, ¿verdad? Es debido a los gobernantes que tiene, ¿ok? Y eso es una verdad que escritural, ¿verdad? La vemos aplicada acá en este caso, en esta palabra aquí en Jerusalén, pero también la escritura nos enseña eso. Por ejemplo, la escritura nos enseña en Proverbios 29:2, dice que cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime, ¿verdad? Entonces, los gobernantes, hermano, en base a todo este estudio que hemos hecho de Jeremías y Ezequiel, los gobernantes pueden ser una bendición como una maldición, ¿ya? Para el pueblo, para las personas, para la nación en general, ¿ok? Porque al final los termina afectando a todos en mayor o menor medida, ¿ok? Entonces, este proverbio que está acá dice eso, ¿cierto? Que cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, más cuando domina el impío, el pueblo gime. ¿Gime en qué sentido? De que la pasan mal, po, ¿ya? Ya sea porque hay violencia, porque las cosas se encarecen, ¿verdad? Por los impuestos, por toda una serie de cosas, ¿verdad? Que al final hacen que usted tenga un mal vivir, ¿cierto? O una calidad de vida menor que antes. Ya, otra palabra que habla esto mismo, ¿verdad? Isaías 3, 4, 5, ¿verdad? Acá vemos que los gobernantes, los malos gobernantes, son puestos a veces por Dios mismo para castigar a una nación, ¿verdad? Acá vemos en Isaías 3, 4, 5 y dice, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Fíjese acá que esta escritura está enseñando, ¿verdad? Que que los gobernantes que son inexpertos, ¿verdad? Cuando dice jóvenes y muchachos, se refiere a gente inexperta, ¿verdad? El proverbio se refería a gente impía, ¿verdad?
pero pueden ser las dos cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando usted coloca a una persona que no tiene experiencia en algo, en hacer una cosa, la va a hacer mal, obviamente, ¿verdad? Entonces, cuando dice, pondré jóvenes por príncipe y muchachos serán sus señores, está dando a entender, ¿cierto?, que va a ser gente que va a hacer mal las cosas, ¿verdad? Porque, bueno, porque no tienen experiencia. Acuérdense que cuando, después del reinado de Salomón, acuérdense que el pueblo se dividió en dos, ¿se acuerdan o no? Se dividió en dos, se dividió en Israel y en Judá. ¿Y eso por qué pasó? Pasó porque el gobernante que quedó, que era el hijo de Salomón, ¿ya? No escuchó la sabiduría de los ancianos, sino que escuchó el consejo de los amigotes, ¿verdad? Como dicen el dicho, de los amigotes, de los jóvenes, y debido a ese mal consejo tomó una mala decisión y el pueblo se quebró en dos, ¿verdad? Eso pasa, ¿verdad? Entonces, acá Isaías nos está diciendo que Dios a veces coloca este tipo de gobernantes, ¿para qué? Para castigar a la nación por el pecado de una nación, ¿verdad? Dice el verso 5 y el pueblo se hará violencia unos a otros. O sea, debido a estos malos gobernantes, se va a multiplicar la violencia. Dice, cada cual contra su vecino, o sea, va a haber conflicto en todos lados, ¿verdad? Dice, el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. ¿Qué significa eso? Significa que las personas que son o que deberían ser tenidas en alta estima en una sociedad, se va a invertir la balanza. Eso quiere decir que, por ejemplo, en una sociedad, ¿quiénes deberían ser tenidos en alta estima? El anciano y el noble, ¿verdad? O sea, que son personas que, ¿por qué? Porque la persona anciana se entiende que es una persona que tiene más sabiduría, ¿verdad? Que se le debería respetar, ¿verdad? Versus el joven, que es una persona que no tiene sabiduría y que está ahí para aprender y que tiene que ser, digamos, más humilde, ¿verdad? Y el villano contra el noble se entiende que es noble, ¿verdad? Porque en una nación sana, el noble es aquel que una persona que es más, que es justa, ¿verdad? No el villano. Pero cuando Dios pone gobernantes de este tipo, las cosas se invierten. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el joven, digamos, se levanta contra el anciano, en el sentido de que, bueno, no sé si me entienden lo que les quiero decir, pero básicamente los jóvenes se ponen en la posición de los ancianos, siendo que debería ser al revés, ¿verdad? Y el villano contra el noble, eso quiere decir que se alaba al villano y no al noble, ¿ya? Entonces, esa es la dinámica y muchas veces estos gobernantes son puestos por Dios mismo como castigo a las naciones, ¿verdad? Y para que ustedes más o menos entiendan, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad es solo coincidencia, como dice el dicho, ¿verdad? Esto se ve claramente, ¿verdad? Es como obvio verlo, ¿cierto? En muchas naciones, en nuestra nación y en otras más, ¿ok? Después dice el versículo 7. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla, mas yo sacaré a vosotros de en medio de ella. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, esto va en línea con lo que los versículos 1 al 4, ¿cierto? Que estudiamos la semana pasada, donde ellos pensaban, ¿cierto? Que Jerusalén iba a ser como una olla y en la carne. Entonces, ¿qué pensaban ellos? Ellos pensaban que Jerusalén era como una olla, esto es como una metáfora, ¿verdad? Y ellos la carne dentro de la olla. La idea que ellos tenían era que como la carne está protegida por la olla al cocinarse, así ellos estarían seguros dentro de la ciudad amurallada. Eso es lo que ellos pensaban, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el problema de esto? El problema es que ellos estaban usando la imagen, esta imagen de la carne con la olla, la utilizaban como un símbolo de seguridad y de refugio. ¿Cierto? Y también como una excusa para no cambiar ni huir. Ellos lo que querían decir era lo siguiente, ellos querían decir que estamos seguros aquí y nada nos va a pasar, ¿verdad? Entonces cuando Jeremías le hablaba y les decía que tenían que arrepentirse o si no iban a ser destruidos, ellos decían no, porque nosotros aquí vamos a estar seguros, dentro de la ciudad no nos va a pasar nada, porque la ciudad es como una olla y nosotros somos la carne. Eso es lo que ellos querían decir, era una metáfora que ellos estaban ocupando, pero tenía, ¿verdad? Un significado de rebeldía detrás, ¿cierto? Rebeldía, ¿por qué? Bueno, porque ellos no querían hacer caso a las palabras, ¿verdad?, de los profetas, porque ellos decían, no, si aquí no nos va a pasar nada, mira, estas murallas son grandes, ustedes ven la foto de la muralla de la Puerta Oriental, eran murallas grandes, po, ¿verdad? Entonces, antiguamente no existían estas armas que existen hoy en día, entonces eso los llevaba a pensar a que ellos se podían sentir seguros, ¿cierto? Eh, y eso aplica a cualquier cosa de hoy en día. A veces nosotros hoy día nos sentimos seguros porque tenemos un buen trabajo, o nos sentimos seguros porque tenemos ahorros, ¿verdad? O nos sentimos seguros porque tenemos buena salud, o porque nos va bien, etcétera. Pero todas esas cosas, hermano,
que de las cuales a veces uno se siente seguro, el Señor las puede sacar así, ¡pum! ¿Verdad? Con, con un mandato de su palabra, todas esas cosas se vuelven en nada, ¿ya? Entonces, lo que esto nos enseña es que finalmente nuestra seguridad tiene que estar en Dios, no en las cosas, en la estructura humana, ya sea que fue, lo que sea que fueren, ¿verdad? Lo que sea que fueren. ¿Ok? Entonces ellos, ese era el pensamiento que ellos tenían y por eso era un pensamiento pecaminoso que ellos tenían. Y por eso el Señor les dice, yo conozco lo que hay en los corazones de ustedes. Ustedes creen que aquí no les va a pasar nada y que yo no los puedo tocar porque están dentro de esta ciudad. Eso más o menos les dice el Señor, ¿verdad? Pero el Señor voltea su lógica sarcástica, porque esta era una lógica sarcástica de ellos, ¿verdad? La voltea en el sentido de que los líderes pensaban que la ciudad lo iba a preservar. Y Dios les dice que no, que la ciudad es un lugar de juicio. O sea que la olla era un horno donde la corrupción ha cocinado a sus víctimas, a los muertos, ¿ya? Entonces Dios les dice que no, po. Dice, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne, ¿verdad? El Señor le dice, no, es todo al revés. Todos los muertos que van a ver en medio de la ciudad, ellos son la carne, ¿verdad? Y ella es la olla. O sea, la ciudad no les va a servir de protección. La ciudad es el juicio, ¿verdad? Es el lugar de juicio. Y literalmente fue así, ¿verdad? Porque en este sitio que hubo de Nabucodonosor a la ciudad de Jerusalén, que duró 2 años, casi 3 años aproximadamente, ¿verdad? La gente se murió dentro, se murieron de hambre, se murieron de enfermos, de enfermedad, de plaga, ¿verdad? Y de la guerra, ¿verdad? Porque una que estaban en guerra, ¿verdad? Entonces morían por la guerra. Hay otros que morían de hambre porque no quedaba, porque una ciudad que está rodeada no tiene sustento de nada, ¿verdad? O se morían de enfermedades, ¿verdad? Entonces al final ellos pensaban que la ciudad iba a ser su lugar de refugio, pero la ciudad fue todo lo contrario, fue el lugar donde ellos fueron juzgados, ¿verdad? Por eso el Señor les dice eso. Y les dice, y ustedes, ¿verdad? Ustedes ni siquiera se van a quedar ahí en esa ciudad a salvo, sino que van a ser arrastrados afuera y van a ser juzgados fuera de la ciudad. O sea, ustedes ni siquiera van a estar en la ciudad, van a ser juzgados fuera de la ciudad. Para ustedes algo especial, les dice el Señor, ¿verdad? Para los líderes y los gobernantes. Y eso fue lo que pasó, porque si nosotros, como vamos a ver un poco, un vistazo más adelante, en el último capítulo de Jeremías, si más adelante lo quieren, se lo van a leer, ahí se muestra cómo fueron juzgados todos los líderes, partiendo desde el rey, partiendo desde Sedequías, ¿verdad? Hasta todos los líderes hacia abajo fueron juzgados fuera de la ciudad, ¿verdad? En otro lugar, y ahí fueron asesinados, literalmente, ¿verdad? Por los babilonios, ¿ok? Para la mayoría, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que no hay protección fuera de la voluntad de Dios, aunque las estructuras humanas parezcan fuertes. Muchas veces la estructura humana, ¿a qué me refiero con estructura humana? Me refiero básicamente a las cosas que le da seguridad a las personas. ¿Qué cosa les da seguridad a las personas? Por ejemplo, tener un buen trabajo, tener salud, no sé, tener ahorro, riqueza, de ese tipo de cosas. Esas son las cosas que a la gente le da seguridad, ¿verdad? Vivir en una ciudad, no sé, vivir en un lugar, en cierto lugar, ¿verdad? Que uno dice aquí estoy más seguro que en otro lugar, ya, todas esas cosas, ¿verdad? Pero esos son murallas que nosotros creamos en nuestro corazón o en nuestra mente, ¿verdad? Pero eso no es así, ¿verdad? Nosotros podemos estar en el lugar más peligroso del mundo, pero si estamos con Dios, ese es nuestra muralla, ¿ok? Y eso nos va a ayudar, ¿cierto?, a estar salvo y seguro. Como dice el Salmo 62, 5, 7, dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio y no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. ¿Verdad? Entonces, este salmo habla de que Dios es el refugio y la roca, ¿verdad? En la vida de uno. Eso es lo que debería ser, ¿cierto? El verso 8 dice, espada habéis temido y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor, ¿verdad? Bueno, entonces, generalmente sucede que los juicios de Dios se alinean con los temores que uno tiene, ¿verdad? Entonces, como ellos temían la espada, el Señor dice, bueno, eso voy a ocupar para castigarlo, ¿verdad? Entonces el juicio se alinea con los temores, ¿verdad? Como dice Proverbios 10:24, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean, ¿verdad? Y hay otra palabra en Proverbios que habla de esto mismo, que es Proverbio 1:22-27, dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión,
He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. ¿Verdad? Entonces este proverbio nos habla de esto mismo, ¿cierto? Que cuando nosotros constantemente rechazamos a Dios, constantemente rechazamos su reprensión, constantemente rechazamos, ¿verdad? Las palabras de Dios, que nos habla para decirnos, oye, estáis haciendo esto mal, ¿verdad? Tenéis que cambiar esto, ¿verdad? Y usted puede decir, bueno, pero ¿cómo Dios me habla, ¿verdad? Bueno, Dios te puede hablar en una prédica, Dios te puede hablar en un podcast que tú escuches, ¿verdad? Dios te puede hablar a través de algún hermano, a través de algún ser querido. Hay tantas formas en las que el Señor te puede hablar, incluso cuando uno está a veces leyendo la palabra, o etcétera, etcétera. Hay muchas formas en que Dios te habla a través del Espíritu y tu conciencia te dice, oye, esto lo estoy haciendo mal, lo tengo que cambiar, ¿verdad? Y cuando tú te resistes a eso y día tras día te resistes, te resistes, te resistes, te resistes, como se resistió el pueblo, ¿verdad? Entonces el Señor dice, bueno, va a llegar un punto, ¿cierto? Va a llegar un punto en que cuando tú has rechazado todo mi consejo y toda reprensión, bueno, entonces, cuando te llegue lo que tú temes, yo me voy a reír de ti, dice el Señor. Porque el 26 dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos habla y nos trata de hablar y nos trata de hablar y nosotros no lo tomamos en cuenta, básicamente lo que estamos haciendo es burlarnos de él, ¿verdad? eh, Nos estamos riendo de las cosas que se nos dice, ¿verdad? Pero cuando viene ese momento así que es la calamidad, cuando llega como un torbellino, ¿cierto? Cuando dice la palabra, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me van a llamar, pero yo no les voy a responder, ¿verdad? Y fue lo que pasó acá, y no sé si se acuerdan que fue lo que pasó el jueves, cuando estudiamos de que el rey Sedequías fue con unos sabios a pedir consejo a Jeremías y le dijo, no sé si se acuerdan, lo estudiamos el jueves pasado, ¿verdad? Y le dijeron a Jeremías, oye Jeremías, ¿por qué no le decía al Señor que se haga uno de esos milagritos que se hacía antes, como para salvarnos, ¿verdad? Porque ya estaban en la última, ¿verdad? Y estaban viendo que se les venía encima esto que está acá. Esta misma palabra se estaba cumpliendo en ellos, ¿cierto? Y se venía sobre ellos tribulación y angustia, y en ese momento ellos quisieron llamar a Dios, pero el Señor no le respondió, ¿verdad? Le dijo, no, ¿verdad? Se cumplió esta palabra literal, ¿verdad? En ello, en Sedequía, en el rey y en todas sus cortes, ¿verdad? Entonces, esto nos sirve de lección para que nosotros aprendamos, ¿verdad? De que cuando el Señor nos llama a algo, hagamos caso, ¿verdad? No seamos rebeldes, hagamos caso y actuemos de una, ¿verdad? Al tiro, rápidamente, ¿cierto? Con diligencia, como dice la palabra, con diligencia, ¿verdad? Eh, Porque es muy probable que nosotros nos equivoquemos, ¿cierto? Porque somos humanos, ¿cierto? Vamos a errar alguna vez en nuestras vidas. Lo importante es que tengamos esa capacidad de darnos cuenta que cuando hacemos mal las cosas y las podemos corregir, ¿verdad? Eso es lo que el Señor busca de nosotros. ¿Ok? Versículo 9 y 11 dice. Y os sacaré de en medio de ella, de la ciudad, ¿verdad? Y os entregaré en manos de extraños, o sea, de los babilonios. Y haré juicio entre vosotros, o sea, los va a juzgar, ¿verdad? En realidad los juzgaron los babilonios, pero eso quiere decir que era los juicios de Dios. A espada caeréis en los límites de la ciudad, os juzgaréis y sabréis que yo soy Jehová. O sea, van a morir por espada, o sea, los van a matar ustedes, ¿verdad? Y ahí se van a dar cuenta que yo tenía razón, ¿cierto? Cuando dice, y sabréis que yo soy Jehová, se refiere que cuando ellos vean eso y lo experimenten, ahí recién se van a dar cuenta que el Señor es Dios, ¿verdad? Y la palabra es muy similar cuando se nos dice, ¿cierto? En el libro Apocalipsis dice que toda rodilla, ¿cierto? O no, a ver, como que toda rodilla se inclinará y toda boca declarará que el Señor es Dios, ¿verdad? No lo dice así exactamente, no me acuerdo. Pero es una palabra que está en el libro de Apocalipsis donde se dice que toda la gente que esté ahí en ese momento, o sea, toda la humanidad, va a reconocer que Dios es el Señor. Pero ahí para algunos ya va a ser tarde ya, ¿verdad? Entonces cuando esta palabra dice, y sabréis que yo soy Jehová,
¿verdad? Quiere decir, se van a dar cuenta de que esto pasó porque no me escucharon a mí, ¿verdad? Y que yo le traje esto y que yo soy el autor de estas cosas, ustedes van a hacer, fue Dios el que hizo esto, ¿verdad? Entonces le dice, espada caeré, dice los límites de Israel, os jugaré y sabréis que yo soy Jehová. La ciudad no será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne. En los límites de Israel os jugaré. O sea, la ciudad no los va a proteger a ustedes, ¿verdad? A ustedes yo los voy a sacar de ahí y en los límites de Israel, o sea, en los límites así como no ahí mismo en Jerusalén, sino que en los límites del país, ahí ustedes van a caer, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor declara que Él los va a sacar de Jerusalén, donde se sentían seguros, ¿verdad? Entre paréntesis, que ellos se sentían seguros ahí en Jerusalén por las murallas que habían en Jerusalén, ¿verdad? Que le entregaban una falsa seguridad. Dice, y los entregará al enemigo extranjero, o sea, babilonio, a los babilonios, y el juicio va a ser justo y merecido, y ellos iban a darse cuenta que es Jehová. Bueno, una parte de este juicio, yo no quise poner todo el juicio, ¿verdad? Porque es básicamente todo el capítulo 52 de Jeremías, pero una parte importante sale acá, en el capítulo 52, 24, 27, dice, tomó también el capitán de la guardia, bueno, esto era cuando ya la ciudad, cuando los babilonios habían ganado, ¿verdad? Dice, tomó también el capitán de la guardia de los babilonios, ¿verdad? A Seraías, el principal sacerdote, a Sofonías, el segundo sacerdote, fíjense, al sumo sacerdote y al sacerdote que venía después, a tres guardas del atrio, y de la ciudad tomó a un oficial que era capitán de los hombres de guerra, a 7 hombres de los consejeros íntimos del rey que estaban en la ciudad, y al principal secretario de la milicia que pasaba revista al pueblo de la tierra para la guerra, y 60 hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad. Estos 60 hombres eran gente noble, ¿ya? Los tomó, pues, Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babilonia en Ribla. En Ribla, fíjense, por eso es la palabra decía que no iban a ser ahí juzgados en la ciudad. Dice que los límites de Israel los juzgaré. Y a eso en Ribla, en los límites, ¿verdad? Y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en la tierra de Amat. Bueno, entonces aquí se cumplió esta palabra, ¿verdad? Eh, en Jeremías 52 se cumplió esta palabra que está acá en Ezequiel 9 al 11. ¿Ya? En el sentido que todos estos hombres que eran, porque acá no estamos hablando de gente común, ¿verdad? Estos hombres que están acá en el capítulo 52 de Jeremías son desde el rey para abajo, pero son la gente, los gobernantes, po, ¿verdad? Los nobles, los más importantes. Todas estas personas ya fueron asesinadas por Nabucodonosor, ¿ok? Excepto el rey, ¿ya? Pero hubiera sido mejor que lo hubieran asesinado al rey, porque si ustedes leen el capítulo 52 se van a dar cuenta de lo que le pasó al rey, ¿verdad? Entonces, todos estos hombres, todas estas personas que eran los gobernantes y lo importante, gente más importante de Jerusalén, fueron juzgadas, ni no fueron juzgadas en Jerusalén, sino que en Ribla, en los límites de Israel, por Nabucodonosor. Pero este juicio fue de mano de Dios, ¿verdad? Fue de mano de Dios que vino sobre ellos, ¿verdad? Entonces, ninguna ciudad, ¿cuál es la lección que sacamos de acá? Que ninguna ciudad, ni sistema religioso, estructura humana, ¿cierto? Sea la que fuere, puede proteger del juicio cuando se ha despreciado la verdad de Dios, ¿cierto? Especialmente cuando se ha ignorado su voz repetidamente, es lo que yo les decía antes, ¿verdad? Cuando nosotros ignoramos la voz de Dios repetidamente, no hay nada que el hombre cree que nos pueda librar de esto, ¿verdad? A veces uno piensa porque uno tiene, no sé, porque le va bien en la vida, porque tiene un buen trabajo, porque me ha ido bien últimamente, porque tengo mi ahorrito en el banco, porque no sé, porque vivo en un lugar tranquilo, o por esto, por aquí y por allá, estoy salvado, ¿verdad? Pero eso no es así, ¿ya? No hay nada que nos pueda salvar del juicio de Dios cuando nosotros hemos despreciado a Dios repetidamente, ¿cierto? Versículo 12 dice, sabréis que yo soy Jehová porque no habéis andado en mi estatuto ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodeáis habéis hecho. Entonces esta es la razón del juicio. La razón del juicio es que ellos adoptaron los caminos del mundo en vez de obedecer a Dios. Esa es la razón y esa es siempre la misma razón, ¿verdad? La razón de los juicios de Dios es porque ¿cierto? Ser rebelde contra Dios y se hace lo malo y no lo bueno, ¿verdad? Porque uno dice, adoptaron los caminos del mundo en vez de obedecer a Dios. Con esto, los caminos del mundo siempre son caminos malos, de maldad, ¿verdad? De disolución, ¿verdad? Son caminos de, como habla la escritura, los frutos de la carne, ¿verdad? Los frutos de la carne son odio, no sé, po,
todos los frutos, no me acuerdo ahora los frutos de la carne, se me están olvidando, pero todos los que están ahí en Gálatas, ¿verdad? Los frutos de la carne, eso, ¿verdad? Porque al final los caminos del mundo son caminos malos, porque con eso tú le haces daño al prójimo, el engaño, la mentira, ¿cierto? Las concupiscencias, etcétera, etcétera, etcétera. Te haces daño tú mismo, le haces daño al prójimo, ¿verdad? Como dice Levítico 18:3-5. Dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas podréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mi estatuto y mi ordenanza, los cuales haciendo el hombre vivirá por ellos, yo Jehová, ¿verdad? Bueno, este era el mandamiento que ellos tenían, ¿verdad? De vivir conforme a los mandamientos que el Señor les daba y no a lo que hacían en Egipto y Canaán. Egipto y Canaán vienen a simbolizar, ¿verdad? El mundo, vienen a simbolizar la vida desenfrenada que vive la sociedad hoy en día, ¿verdad? Es una vida que está basada en el consumismo, ¿verdad? Una vida que está basada en este mundo, no en lo espiritual, en complacer mis concupiscencias, cuales sean estas que sean, droga, alcohol, sexo y cosas por el estilo, ¿verdad? Engaño, mentira, todas esas cosas, ¿verdad? Que son los frutos de la carne. ¿Ya? Esa fue la razón por la cual el Señor lo juzgó, y esa es la razón por la cual el Señor va a juzgar a todos en el día del juicio final. ¿Ya? Entonces, esto es similar, no cambia, ¿cierto? Bueno, cuando la iglesia, una persona o cualquier comunidad adopta las prácticas del mundo y abandona el estándar divino, los mandamientos del Señor, bueno, pierde su propósito y se pone al juicio. Como dice el Señor, ¿de qué sirve la sal si no sala, verdad? Como dice ahí en ese mundo del monte, ¿cierto? ¿O de qué sirve una luz para ponerla bajo una cama? ¿Ok? Eso, ¿ya? Que yo creo que es bien entendible todo esto. Y finalmente el versículo 13 dice, y aconteció que mientras yo profetizaba, dice Ezequiel, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Ahí mismo murió, ¿ya? En el acto. Dice, entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, ah, Señor Jehová, ¿destruirás del todo el remanente de Israel? Bueno, aquí básicamente lo que pasó es que ese hombre se murió ahí mismo, ¿verdad? Entonces Ezequiel yo creo que quedó totalmente impactado. Es como si usted le estuviera hablando a alguien para que se arrepintiera y se muriera ahí mismo, ¿verdad? Entonces él se tira al suelo y le clama misericordia a Dios, ¿verdad? Cuando le dice destruirás del todo remanente de Israel, es básicamente, Señor, pero por favor, ¿qué estáis haciendo, verdad? Es como, ten misericordia, ¿cierto? Eh, entonces, este juicio que estaba profetizando aquí se cumple al tiro en este hombre, ¿verdad? Pelatías muere como señal divina, ¿cierto? Entonces la reacción de Ezequiel muestra compasión, ¿cierto? De que el pueblo sea completamente destruido. Y fíjese que esto no pasa aquí. Hay una, no sé si ustedes se acordarán de la historia de Coré, ¿cierto? De Coré que se rebeló, Coré y otras personas más se rebelaron contra Moisés en el desierto, ¿cierto? Y finalmente el Señor los juzgó y abrió la tierra y se los tragó a todos, ¿verdad? Eso está en número. Pero fíjese que no solamente era Coré, porque yo ayer me puse a leer el capítulo completo de número 16 y yo pensaba que era Coré y unos cuantos, pero no, no era así, pues era harta gente, ¿verdad? Y eso está acá en número 16, 19, 24. Dice, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación. Bueno, primero darle un poco de contexto. En este tiempo, Moisés y Aarón guían el pueblo por el desierto, ¿verdad? Entonces, Coré y un grupo de personas, que eran así como igual nobles, dijeron, oye, ¿y tú por qué soy nuestro jefe acaso aquí? Y dijeron, ¿por qué tú ya estamos chatos de ti, ¿verdad? Le dijeron a Moisés y a Aarón, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos ahora llevar la batuta aquí. Entonces, ellos se rebelaron contra el varón designado por Dios, que era Moisés, y contra Aarón, que también había sido asignado por el Señor, ¿verdad? Entonces juntaron un montón de gente y le hicieron algo así como una revolución, así como un golpe de Estado le hicieron a Moisés, ¿verdad? Entonces, resulta que yo pensaba, porque yo había leído esa historia hace tiempo, ¿verdad? Pero yo pensaba que solamente era Coré y unos cuantos más, pero me di cuenta que no, que eran muchos, ¿verdad? Que eran muchos. Entonces sale acá el número 16, 19, 24 y dice, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación, o sea, todo, o sea, Coré se había juntado como con todo, ¿verdad? Con toda la congregación, con todo el pueblo a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo,
apartados de entre esta congregación y los consumiré en un momento. El Señor los iba a consumir a todos, ¿verdad? Porque todos habían seguido a Coré. El versículo 19 dice que Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación. O sea, Coré tenía a su favor casi a todo el pueblo, ¿verdad? Entonces el Señor les dice, ya, ustedes sálganse de aquí que yo los voy a consumir a todos, digo, ¿verdad? Y ellos se postraron sobre su rostro, dice el versículo 22, Moisés y Aarón, se postraron sobre su rostro y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es solo un hombre el que pecó? ¿Por qué irarte contra toda la congregación? ¿Verdad? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y dile, apartaos en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram, que eran los tres que conspiraron contra Moisés. Entonces aquí lo que pasó, que yo lo leí ayer y dije, wow, no, 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 eso no lo tenía, aprendí algo nuevo ayer, ¿verdad? Era que no solamente Coré y estos dos hombres conspiraron, sino que fue toda la congregación la que conspiró, nada más que Coré era el cabecilla, ¿verdad? Era el que llevaba el golpe de Estado, pero el resto estaban todos a favor de echar a Moisés y Aarón de acá, pues, ¿verdad? Entonces el Señor los quiso destruir a todos. Y Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro y rogaron y dijeron, pero Señor, si fue un puro hombre que pecó, ¿por qué los va a destruir a todos? ¿Verdad? Y el Señor le dijo, ya, 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 bueno, ¿verdad? Y ahí destruyó a Corea, ¿cierto? Pero acá lo mismo pasó en el versículo 13, ¿verdad? Que el Señor mata a este Pelatías y Ezequiel se va a rostro al suelo y dice, pero Señor va a destruir a todo Israel. Si al final igual son unos pocos, ¿verdad? Y esta lógica se repite en muchas partes de la Escritura. Acuérdense cuando el Señor dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y Abraham le dijo, pero Señor, ¿y qué pasa si hay 50 justos? ¿Vaya a destruirlo a todos? Y el Señor dijo, bueno, si hay 50 no lo voy a destruir. Y después dijo, pero ¿qué pasa si hay 40? Y así fue bajando hasta que sí, había uno solo, po, ¿verdad? Habían como dos, no sé. Entonces, esta lógica se repite, ¿verdad? Acá, que aunque el juicio es justo, ¿verdad? El corazón del siervo de Dios clama por misericordia mostrando el equilibrio entre la verdad y la compasión. Y esto es lo que uno tiene que tener siempre, ¿verdad? Compasión. Compasión. Uno tiene que alegrarse de cuando el Señor juzga y hay juicio. No tiene que uno alegrarse. Uno a veces le dan rabia a la injusticia, ¿verdad? Pero no tiene que tener eh, ese corazón de alegrarse y decir, ah, jaja, mira, por eso te pasó, y reírse y alegrarse. Eso no está bien, ¿verdad? Eso no está bien, es que tener compasión cuando vienen estas cosas, ¿verdad? O cuando pasan estas cosas. Entonces, ¿cuál es la reflexión y la aplicación? Bueno, ahí ustedes pueden ver la puerta oriental, ¿verdad? Si ustedes se fijan, la muralla es bien grande. Fíjense acá que, por ejemplo, miren, eh, para que tengan una idea, ¿verdad? Miren, ahí hay una reja. Ahí estoy rayando el rojo, esa es la reja. Es una reja, este es como el porte de un hombre, ¿verdad? Aquí, imagínense un hombre acá, ¿ya? Entonces esta muralla debe ser como 10 veces un hombre, po, ¿no? Más o menos. Debe medir, a ver si un hombre mide, no sé, po, 1,70 m, 1,80 m, debe ser unos 18 metros muralla, de acá hasta acá. Yo creo que unos 20, ¿o no? Entonces, claro, ellos se sentían súper seguros dentro de esa ciudad, po. Considerando que en ese tiempo habían flechas y espadas, ¿no? Pues, ¿verdad? No habían bombas ni cosas que hay hoy día, aviones y esas cosas no existían, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la reflexión y aplicación de esto, de este estudio? Bueno, lo primero es que Dios ve el corazón, ¿verdad? No solo la conducta externa, ¿verdad? Entonces, como Dios ve el corazón, de nada nos sirve una religión vacía, ¿cierto? Basada como en algo institucional, ¿cierto? Porque esas cosas no pueden esconder nuestras intenciones cuando las intenciones son corruptas, ¿verdad? Entonces Dios ve el corazón, entonces tenemos que enfocarnos en cambiar nuestro corazón, ¿ya? La justicia de Dios es inevitable, ¿verdad? Cuando el pecado es persistente y deliberado, especialmente por parte de los líderes, ¿verdad? La justicia de Dios es inevitable, ¿verdad? Dios ha designado, lo que pasa es que uno dice, bueno, pero ¿qué pasa hoy en día que está esta justicia? Lo que pasa es que estamos en un periodo de gracia, ¿verdad? En donde Dios ha designado un día del juicio. Pero en ese día del juicio, hermano, no hay misericordia, va a ser como acá, ¿verdad? La misericordia duró hasta antes de ese día, ¿verdad? Es como el día del diluvio, ¿verdad? El día del diluvio, cuando el Señor cerró las puertas, se acabó la misericordia. Ya de ahí para adelante, puro juicio nomás, ¿verdad? Entonces, hoy día estamos en un periodo de gracia donde el Señor tiene misericordia y espera que todo, y tiene paciencia y espera que nos arrepintamos. Pero quizás por eso como que no, la gente como que se relaja y dice, ah, pero si Dios es amor, ¿verdad? Sí, pero espérate que llegue ese día. Ahí se va, nos vamos a entender, vamos a ver quién es el Señor por esto que está pasando acá, ¿verdad? O por lo que pasó aquí que se nos enseña.
La verdadera seguridad está en el obedecer a Dios, ¿verdad? No hay una institución humana o estructura que nos pueda recordar más que Dios, ¿cierto? Y el corazón del siervo de Dios sufre por su pueblo, ¿verdad? Que vemos Ezequiel, como lo vemos también con Moisés y Aarón, que rogaron que no destruyeran a todo el pueblo, ¿verdad? Incluso cuando se hace justicia, cuando la justicia divina está correctamente, ¿verdad? Se necesita compasión por el prójimo, ¿verdad? Siempre, en todo momento, ¿ya? Entonces eso, bueno, espero que hayan podido aprender algo en este día de hoy, ¿cierto? Seguimos estudiando este capítulo 11 que va muy de la mano también con Jeremías, ¿verdad? Y Dios nos acompañe para seguir aprendiendo y entendiendo bien estas palabras, ¿ya? Eso.